Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Bueno, les recuerdo que me gusta ahí, compartan, se suscriban a mi canal y bueno, bienvenido una vez más a nuestro vídeo. Les recuerdo entonces que en este canal estamos viendo todo tipo de estrategias que podemos implementar para opciones binarias, quotes y todo tipo de plataforma. Entonces, así que no recuerdo qué número es el vídeo, pero ya tenemos mucho aquí en el canal, así que todo gracias a usted. Entonces, les recuerdo. Así que empezamos, espero que les guste y vamos. Ok, entonces, ¿qué tal si operamos en los pares, en los gráficos pues, de pares de divisa? Un par de divisas, por cierto, les quiero recordar que representa el valor pues, de una moneda expresado en otra, para que estén ahí pendientes. Y estos gráficos se prestan bien para análisis técnico, como pueden ver. Por eso, hoy usaremos estrategias basadas en análisis técnico, en la cual es importante tener en cuenta pues, los niveles de soporte y resistencia y la figura en sí, y la dirección, por cierto, del análisis técnico. Operaremos entonces en un periodo de tiempo de 15 segundos como regla general y abriremos las operaciones en un periodo de 1 a 5 minutos. Después del comportamiento del gráfico, hoy tenemos, por cierto, $50 en nuestro saldo. En el futuro pues deberían convertirse en unos 5.000 como mínimo. Pues se escucha interesante, ¿no? Así que espero que les guste este video y lo puedan ver hasta el final. Y por cierto, si les gusta, puedan usarlo también entonces para ganar también ustedes dinero. Así que bueno, vamos. Vemos entonces que el gráfico se mueve a lo largo de una línea de tendencia ascendente y después de un toque reciente, el gráfico rebota bruscamente y el precio bajó significativamente después de una corrección reciente y ligera. Hay una ligera caída aquí en el precio, entonces esperamos pues que el gráfico crezca y se acerque a la línea. Ingresamos con una operación al aumento durante 5 minutos con una reserva de tiempo y que bueno, debería ser pues suficiente. Incluso si el precio cae un poco y se corrige, creo que veremos un aumento importante pues del precio después de una fuerte caída. Ya veremos entonces. Y hemos elegido el punto de entrada ideal. El precio inmediatamente comenzó a formar una serie de velas verdes y en 5 minutos el precio mostró un crecimiento increíble. Incluso después de romper la línea de tendencia, la tendencia pues ascendente continúa y cerramos la primera operación increíblemente fácil. Un gran comienzo. Bueno, si pueden, vamos a continuar. La situación se parece. El gráfico se mueve en una tendencia ascendente, la tendencia es estable, pero el movimiento es en onda. Recientemente ha habido una caída importante y ahora el precio se está corrigiendo. Es hora de ingresar entonces con una operación durante 3 minutos al aumento. El gráfico debería completar entonces aquí la corrección y continuar moviéndose a lo largo de la tendencia. Y bueno, y así volver a los indicadores anteriores, a la reversión del precio. Bueno, vamos a mirar. Otro excelente punto de entrada. El gráfico formó bruscamente una serie de velas grandes verdes y el precio subió significativamente y entró en una corrección, como dijimos. El gráfico entonces completó la corrección, mostró un fuerte aumento y volvió a los indicadores antes de la reversión, por lo que nuestra operación se cerró fácilmente. Un excelente trabajo, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Aquí en el gráfico hay una situación interesante, una tendencia ascendente estable durante la cual se produjo una gran caída desde el precio. La disminución fue bastante súbita, aunque todavía está lejos pues, de alcanzar aquí el nivel de resistencia. Bueno, ingresemos entonces en una operación al aumento durante 3 minutos. Creo que después de una caída tan profunda,
tan pronunciada, veremos una ligera corrección y un aumento pues, del precio. Veamos si el gráfico continúa moviéndose a lo largo pues, de la tendencia. Durante todo el tiempo aquí de la operación, el gráfico se movió constantemente por encima de nuestro punto de entrada y el precio entró en una corrección con un ligero aumento. El punto de salida de la operación fue entonces aquí por encima de nuestro punto de entrada y a pesar de la ligera volatilidad, el precio todavía continúa avanzando en la tendencia y cerramos pues otra operación con ganancias, así que encontraremos otra situación aquí interesante en el mercado. La tendencia entrante y el gráfico tocó la línea aquí de apoyo y se formó un retroceso, un rebote, perdón, al aumento. Ahora vemos una disminución en el precio y propongo ingresar entonces con una operación durante 2 minutos al aumento con la expectativa de que el precio muestre un aumento entonces después de una fuerte caída y continúe formando un rebote también. Observemos entonces aquí nuestra operación. Aquí la operación no causó ninguna dificultad, el gráfico continuó formando un rebote e inmediatamente después de nuestro punto de entrada el precio subió y al final de la operación volvió a los indicadores antes de la reversión. Nuevamente ganamos dinero gracias pues entonces aquí a esta operación, así que pasemos al siguiente gráfico. El gráfico entonces aquí muestra una tendencia bajista estable, durante la cual el precio se corrigió y mostró un fuerte aumento del precio. Sugiere entonces considerar una operación bajista durante 3 minutos. Hasta el nivel de soporte aún está lejos. El precio debería continuar aquí su acercamiento al nivel, por lo que pronto veremos una disminución entonces en el precio. Observemos. La operación fue casi perfecta, el movimiento contra la tendencia fue bastante largo, pero al finalizar la operación completamos pues todo sí con éxito. Así que el gráfico formó 2 grandes velas rojas, entró en corrección, por lo que el movimiento a lo largo de la tendencia continuó y cerramos otra operación. Además del arduo pues trabajo del análisis técnico ya ha dado su fruto, así que un buen trabajo hemos hecho. Una situación aquí parecida, hay una tendencia pues aquí a la baja muy activa, un fuerte aumento de los precios que se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Ingresamos a una operación de 3 minutos en la reducción. El nivel de soporte esta vez está bastante cerca aquí y debemos esperar un acercamiento al nivel. Después de un fuerte aumento el precio debería corregirse y mostrar pues un movimiento a lo largo aquí de la tendencia, así que bueno, vamos a comprobar. Bueno, como pueden ver entonces durante todo el tiempo la operación del precio se ajustó y en el último minuto se formó una gran vela roja. El precio bajó, no se produjo una caída completa según la tendencia, pero pudimos cerrar la operación con ganancias. Pasemos al siguiente gráfico. El precio tocó el nivel de resistencia en la tendencia alcista, rebotó un poco hasta que se produjo un rebote aquí completo. Sugiere entrar entonces con una operación a la baja durante 3 minutos. El gráfico está a punto de completar la corrección y continuar bajando, así que vamos a revisar.
Bueno, y hemos cerrado otra operación entonces fácilmente y con ganancia. La corrección terminó y el precio bajó drásticamente. El punto de salida de la operación resultó ser significativamente más bajo pues que nuestro punto de entrada. Se formó un rebote aquí y toda regla pues, como hemos ganado, como podemos ver, hemos ganado ya más de $2.500, más de $2.500. Increíble, ¿no? Buenos resultados. Bueno, y una vez más hemos llegado hasta el final de este vídeo, espero que les haya gustado. Como pueden ver entonces, como yo siempre les digo, paciencia, no hay que perder ahí la paciencia, que es lo más importante, y bueno, la práctica, como siempre, ya saben. Y bueno, espero que les haya gustado. Por cierto, tengan mucho cuidado a la hora de implementar este método, ya que como pueden ver, todo tiene práctica. Tenemos que ver práctica y, como yo siempre les recomiendo, busquen las situaciones igualitas a las que pudieron ver hoy, igualitas, idénticas, o lo más probable o lo más cerca posible. Y si no están muy seguros, pongan menos dinero y no arriesguen mucho. Así que muchas gracias. Así que les recuerdo, me gusta, que se suscriban a mi canal, y todos aquellos que me escriban la palabra y privado, como siempre les digo, privado. En mi canal de Telegram les enviaré a mi otro canal privado donde estoy enseñando muchísimos más y les estoy dando estas señales, por cierto. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.